Eh, Decía que habíamos visto ayer el teorema del sándwich, el teorema del emparedado, que está acá. Que por lo menos esta es una versión de ese teorema. ¿Ok? Y con usando esta desigualdad, mostramos que el límite por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, de seno de x sobre x vale 1. El mismo procedimiento nos lleva a que el límite por la izquierda también vale 1. Ok, bueno, hay maneras distintas de hacerlo. Por ejemplo, acá uno podría, usando esto que está aquí, ok, considerar menos x en lugar de x. Cuando uno considera menos x, lo que ocurre es que esto se convierte en seno de menos x y aquí menos x abajo. Ok, entonces de ahí sale un menos x del seno porque el seno es una función impar y de abajo, con el menos de abajo se convierte en seno de x sobre x. Entonces el menos x, cuando x tiende a 0 por la derecha, menos x tiende a 0 por la izquierda. ¿Ok? Entonces, hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es lo mismo que el límite cuando menos x tiende a 0 por la derecha. Entonces, uno podría usar esta expresión que ya tiene para calcular la otra, usando eso, o bien siguiendo un procedimiento análogo al que seguimos para obtener esto. Bueno, hay una cosa que yo quiero considerar que no tomamos en cuenta ayer, ¿ok? Y es el hecho, lo que aparece, pero esto está por acá arriba, justo en este teorema 2, ¿ok? El teorema establece que si yo tengo una desigualdad de un par de funciones dadas en un entorno de A, el punto A, y además los límites existen, tanto de G como F, cuando X tiende a A, se tiene que la desigualdad en los límites es la misma. Ok, de hecho, yo voy a escribir algo un poco distinto, solo para establecer, dejar claro este teorema. ¿Sí? Pero hay alguien que tiene el micrófono encendido. Listo. El teorema entonces es así. Sean F y G funciones con valores reales, es decir, que devuelven números reales, ¿ok? eh, tales que f de x es menor o igual que g de x para todo x en algún entorno de un punto A. Eso quiere decir que la desigualdad se cumple en eh, A menos epsilon, A más epsilon, o vamos a decirlo mejor así, A menos delta, A más delta, para algún delta positivo. A eso me refiero con que se cumple en algún entorno de A, para algún delta positivo. Sí. Si además eh, el límite, si los límites estos límites, cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen, entonces la desigualdad que teníamos acá arriba, esta desigualdad, sigue siendo cierta en el límite. ¿Okay? Tenemos que el límite cuando x tiende a
de f de x es menor o igual que el límite cuando x tiende a de g de x. Bueno, en realidad acá hay algo más que decir. Yo lo voy a comentar en este momento. Eh, pero, bien, hay algo más que comentar. No es solo esto, sino que hay que decir que esta desigualdad, la desigualdad que tenemos aquí arriba, esta que está acá, eh, podemos dejarla así como menor o igual, pero también puede sustituirse. Esto que está acá, yo puedo eh, eliminarlo, ¿ok? Y basta con que sea menor estricto, ¿ok? Si es menor estricto, si la desigualdad es menor estricto o menor o igual, cualquiera de las dos, resulta que en el límite la desigualdad siempre es menor o igual. Repito, la cuestión es que el límite no preserva exactamente la desigualdad, ¿ok? Sino que preserva la desigualdad, el orden que se tiene, pero además añade el igual. No importa si aquí es menor estricto o menor igual. Aquí siempre, en lo que está dentro del recuadro, siempre va a ser menor o igual. ¿Ok? Eso es una de las cosas que tiene el límite, eh, y es que si yo tengo una desigualdad estricta, esa desigualdad estricta no tiene por qué preservarse. Lo que sí se preserva es la desigualdad acompañado con una igualdad, un menor o igual. ¿Está claro eso? Bueno, esta es, sí, fíjense que a partir de este teorema, uno puede mostrar fácilmente el teorema del sándwich. ¿Ok? O sea, el teorema del sándwich, porque, ¿qué pasa? Porque si uno tiene esta desigualdad y los tres límites existen, ¿ok? Entonces, resulta que el límite de f va a ser menor o igual que el límite de g y este a su vez menor o igual que el límite de h. Pero el límite de f y el límite de h son iguales a l, de manera que el límite de g tiene que ser igual a l. ¿Ok? Esa es la situación de este teorema. Por supuesto que acá habría que eh, asumir además que G tiene límite, ¿ok? Que G tiene límite, cosa que no se asume aquí. Entonces, pero en realidad no es necesario asumirlo aquí, pero lo que quiero decir es que debería asumirse si es que uno usa este teorema para demostrar aquello, ¿ok? En verdad no es necesario asumirlo, pero eh, porque usando la definición, como yo decía ayer, usando la definición del límite, uno puede ver que esto es cierto. O sea, es decir, uno puede ver que el límite de G existe. No es necesario asumirlo porque uno ve, demuestra que eso es así. ¿Ok? Bueno, eso quería comentar, pero este no es... eso quería comentar con respecto a esto, que no lo había comentado. Ok, es importante ese teorema. Bueno, de hecho, fíjense que aquí en el libro está justo antes del teorema del sándwich, que es este que yo le había comentado antes, teorema del acotamiento, y aquí le llaman teorema de la compresión, eh, porque con el teorema 2 se puede demostrar el teorema 3, asumiendo, como dije, la existencia del límite de G. Bueno, fíjense ustedes, vamos a usar, a hacer otros ejemplos. Veamos eh, un ejemplo más en el que se use el teorema del sándwich.
Aquí nosotros ayer le llamamos a esto teorema del acotamiento. En el libro, como comenté hace un momento, se le llama teorema de la compresión. ¿Ok? Eh, bueno, sea f de x así, f de x definida para x distinta de cero como x por seno de 1 sobre x. Queremos calcular, queremos ver si este límite, cuando x tiende a cero, de f de x, existe. Ok, eso es lo que queremos ver. ¿Ustedes qué piensan que debería pasar allí? Bueno, fíjense que eh, cuando uno evalúa esto en x igual cero, ¿sí? Que es lo que mucha gente siempre está tentada a hacer, ¿ok? Como primera herramienta, como primer paso, digamos, eh, pues tiene una indeterminación. Está clarísimo eso, ¿no? Está cero multiplicado por seno de 1 sobre 0, cosa que no estaría definida, que está indeterminada. Entonces, evidentemente, uno no puede acá simplemente sustituir el valor cero donde está x. ¿Ok? Lo que hacemos es el proceso de límite, pues, como eh, habíamos comentado ayer, que tiene que ver con que nos acercamos al punto cero sin ser el punto cero. Ahora, ese proceso de límite, más allá de la definición, quiero decir, puede ser tratado usando precisamente el teorema del sándwich. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa con esta función? Bueno, fíjense que vamos a notar lo siguiente. Notemos que cuando tengo el seno de cualquier ángulo, más que notemos, vamos a decirlo así, más que notemos, vamos a decir de esta forma, recordemos, eso es algo que estoy seguro ustedes saben, el seno de cualquier ángulo tita, no importa quién sea ese ángulo, siempre está entre -1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto para cualquier tita. Entonces, cuando nosotros, fíjense qué vamos a hacer, ¿no? Aquí en el siguiente paso hay que tener un poco de cuidado porque a mí me interesa eh, tener esta expresión acá acotada para poder usar el teorema del sándwich. Recuerden que el teorema del sándwich me dice que yo debo tener una función g a la cual le quiero calcular el límite, esa es a la que quiero calcular el límite, acotada por abajo y por arriba. Por abajo por una cierta función f y por arriba por una cierta función h, con la propiedad de que estas dos funciones tienen límite en común. ¿Ok? Yo comentaba ayer que este teorema también es válido si uno, en lugar de tomar límites acá, así como está aquí, uno toma límites por la izquierda o por la derecha. ¿Ok? También es válido en ese caso. Pues bien, debido a esta doble desigualdad, entonces se tiene como caso particular, en particular, tenemos lo siguiente. Tenemos que el seno de 1 sobre x es menor o igual, está entre -1 y 1 también. Mayor o igual que -1 y menor o igual que 1. Ahora bien, vamos a llamar a esta desigualdad, darle a este así,
y vamos a llamar a esta desigualdad la desigualdad I o 1. ¿Ok? Si X es mayor que 0, esta desigualdad es cierta tanto para X positivo como para X negativo, porque eso no importa qué pase con el X, este ángulo va a ser un cierto ángulo θ y el seno de ese ángulo siempre va a estar entre -1 y 1. ¿Ok? Pero recuerden que la función f está definida para x distinto de 0, de manera que puedo tratar por separado x igual a x positivo y x negativo. Cuando trato el caso de x positivo, entonces lo que calculo no es exactamente este límite, sino el límite por la derecha, porque estaría acercándome al 0 por la parte positiva, por la derecha del 0. ¿Ok? ¿Por qué tengo que tratar los dos casos por separado? X positivo y X negativo. Bueno, fíjense, porque lo que vamos a hacer ahora inmediatamente es multiplicar la desigualdad 1, esta desigualdad que está en el recuadro, por X en los tres lados. Entonces, dependiendo del signo de X, esa desigualdad va a permanecer o va a cambiar. ¿Ok? Entonces, por esa razón, yo necesito establecer de una vez cuál es el signo de X para poder decir a ciencia cierta si la desigualdad permanece o cambia. En el caso en el que X sea positivo, que es el primer caso que tratamos, si X es positivo, al multiplicar la desigualdad Y por 3, la desigualdad 1, perdón, por X, obtenemos la siguiente desigualdad. Obtenemos que menos X es menor o igual que X por seno de X, de 1 sobre X, perdón, menor o igual que X. Ok, fíjense que lo que se hizo fue multiplicar esta doble desigualdad en cada uno de los miembros de esa doble desigualdad por X. Aquí fue menos 1 por X da menos X, seno de 1 sobre X por X da esto que está en el medio, ¿ok? Y 1 por X da X. La desigualdad permanece precisamente porque estamos en el caso de X positivo. ¿Ok? Por esa razón, la desigualdad permanece. Entonces, como el límite, cuando X tiende a 0 por la derecha, de X y de menos X, cualquiera de los dos, ¿ok? Cuando X tiende a 0 por la derecha, de X y de menos X, da 0, ¿verdad? Entonces, el límite del que está en el medio, cuando X tiende a 0 por la derecha, también es 0. Eso es eh, debido al teorema del sándwich. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro esa? ¿Puede repetir esa parte, por favor? Sí. Bueno, estamos de acuerdo con la desigualdad I, ¿verdad? Esa desigualdad proviene de la desigualdad esta que está justo arriba, esta que está acá, esta desigualdad que acabo de resaltar. No, déjame ponerla en rojo. Ok. Es una desigualdad, para ver cómo se pone esto. Es una desigualdad que se cumple para todo ángulo θ. Esta que acabo de resaltar en rojo. Eso implica que se tenga la desigualdad I. A partir de esta desigualdad I, podemos multiplicar, o sea, lo que yo quiero es obtener en algún momento esta expresión, ¿sí? Ya tengo la expresión seno de 1 sobre X, pero necesito multiplicar eso por X. Ahora, de esta desigualdad, yo podría simplemente multiplicar por X, ¿ok? Pero se presenta el problema del signo de X. Si X es negativo, la desigualdad va a cambiar. Si X es positivo, permanece la desigualdad. Entonces, debido a esa situación, yo necesito separar los dos casos. Para X positivo, que es el primer caso que estamos estudiando, tomamos la desigualdad y multiplicamos por X en los tres miembros de la desigualdad y la desigualdad permanece porque X es positivo.
¿ok? Entonces, en la primera, al multiplicar por x da menos x, aquí queda x seno de 1 sobre x por seno de 1 sobre x, y aquí queda x, que es precisamente esto que está acá, ¿ok? Obtenemos esa desigualdad. Ahora, a partir de esta desigualdad, debido a este teorema, que es el teorema del sándwich, fíjense que tenemos esta situación, tenemos una función entre otras dos, y además las dos, la que está por debajo y la que está por arriba, tienen el límite cero, ¿sí? Cuando x tiende a cero más. ¿Por qué coloco aquí cuando x tiende a cero más? Bueno, porque estamos tratando el caso x mayor que cero, ¿ok? Entonces, necesito tomar el límite correcto. El límite correcto acá es cuando me acerco a cero, pero por la derecha, porque los x que yo estoy considerando son x que están a la derecha del cero, son positivos, ¿ok? La función que está abajo y la función que está arriba tienen el mismo límite que cero, y por lo tanto la función del medio, debido al teorema del sándwich que vimos ayer, la función, si la función de arriba, de abajo y la de arriba tienen el mismo límite, la función del medio de esta g tiene también el mismo límite. Y eso es lo que estoy usando. La función del medio tiene el mismo límite. Por supuesto, estamos hablando del límite por la derecha en este caso. ¿Está claro eso? Sí, Sí, profesor. Acá sí profe. tengo una duda, perdón. Sí. Respecto a que es x por seno de 1 sobre x, eh, también no deberíamos dividir para x a 1 al inicio para despejar esa x. ¿Cuál ¿O no se dividir? le tomaría en cuenta? Dividir La primera x, x seno de 1 esto que está sobre acá, x. dices tú. Ajá, la primera x. No, lo que pasa es que recuerda que ese uno sobre x está dentro del argumento. Es el argumento del seno. ¿Ok? Entonces, eso no simplemente sale. El seno no es una función que se pueda separar así nada más. ¿Sí? O sea, esto no va a ser seno de uno sobre x, no, sino que va a ser seno de uno sobre x completo dentro del seno. No, es que me preguntaba el hecho de que la función f de x al inicio era x por seno de 1 sobre x. Así. Sí, sí. Entonces, tengo la duda si se debería de despejar a la x que está multiplicando. Despejarlo como, porque aquí no hemos hecho ningún despeje. Por lo de la desigualdad o porque estamos multiplicando a O 1 sea, por las x. a partir de esta desigualdad, fíjate, una cosa que es importante que ustedes recuerden es la siguiente, lo voy a colocar por aquí, lo voy a borrar ahorita de una vez, pero lo voy a colocar en este pedacito blanco que me queda acá. Si yo tengo una desigualdad A menor que B, o menor o igual, cualquiera de las dos sirve, ok, si tenemos esto, y C es positivo, ok, y C es positivo, entonces A por C es menor o igual que B por C. En cambio, si, esta es la primera, ¿no? Pero en cambio, si A es menor o igual que B y C es negativo, entonces A por C es mayor o igual que B por C. ¿Ok? Lo que yo estoy usando es esta primera parte. Esto es lo que estoy usando, esta primera parte. ¿Ok? Estoy a partir de una desigualdad, que es esto que está acá, lo estoy multiplicando por un número positivo. Y debido a que se multiplica por un número positivo, bueno, la desigualdad se preserva. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy haciendo ningún tipo de despeje ni nada de eso. Solo estoy tomando una desigualdad que sé que es cierta, esta desigualdad 1 a la i, ¿ok? Y estoy multiplicando en todos lados esa desigualdad por un número positivo, y esto que estoy resaltando acá, ponerlo en verde, eso que estoy resaltando ahí es lo que me permite garantizar que esto va a preservar la desigualdad 1. ¿Ok? No estoy haciendo más Ya, que, muchas gracias, perdón. ok, en el caso en que el X es negativo, ok, que sería el caso complementario a este, entonces uso la otra
eh, afirmación. Cuando tengo una desigualdad y lo multiplico por un negativo, entonces eso voltea la desigualdad. ¿Sí? Esto es algo que ustedes seguramente vieron en nivelación, ¿verdad? Si tengo números positivos y tengo una desigualdad, el multiplicar la desigualdad por ese número positivo pues, permanece, y si es negativo, la desigualdad cambia, ¿no? Bueno, esto me está calor. Bueno, lo voy a dejar ahí solo que recuerde. El otro caso, fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Para que se entienda eh, el panorama general de este problema. Estamos considerando, lo que queremos hacer primero es ver si este límite existe. Entonces, nosotros vimos ayer, déjenme mostrar eso que vimos ayer, para ver un poco más arriba, cuando hablamos de límites laterales, acá en este teorema. Nosotros vimos que el límite cuando x de f de x, cuando x tiende a un punto A, existe y vale L, si solo si los límites laterales existen y vale L. ¿Ok? Entonces, yo comentaba al establecer este teorema, al exhibirlo, al enunciarlo acá, que este teorema se puede usar de varias maneras. Y una de las maneras es ver, para ver que este límite existe, ¿ok? Yo lo que hacía era proceder por los límites laterales. Calculaba los límites laterales y si ellos coincidían, entonces este límite, el 1, iba a existir. Eso es lo que estamos haciendo. Para calcular, para ver si este límite existe, lo que estoy haciendo es ver los límites laterales. Acabamos de ver el límite por la derecha, ¿ok? Y vamos a ver ahora el límite por la izquierda. Si resulta que esos dos límites coinciden, entonces el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 sobre x va a ser el límite común. Si resulta que los límites laterales difieren, entonces el límite no va a existir. ¿Ok? Y ya está, eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces, en el caso x negativo, si ahora x es negativo, al multiplicar la desigualdad y por x, obtenemos lo siguiente. Fíjense, la desigualdad y era esta que está acá, en el recuadro, ¿verdad? Si multiplico por x positivo, quedaba así. La desigualdad permanecía. Pero si multiplico por x negativo, tenemos algo parecido a esto, solo que con la desigualdad apuntando para el otro lado. Ambas desigualdades apuntando para el otro lado. ¿Por qué? Bueno, porque el multiplicar por x negativo cambia el sentido de la desigualdad. ¿Ok? Obtenemos entonces que menos x va a ser mayor o igual que x seno de 1 sobre x. Recuerden que estoy multiplicando simplemente por x, ¿ok? Y esto mayor o igual que x. Entonces, esta primera parte, si queda multiplicada por x, queda menos x en el lado izquierdo y queda x seno de 1 sobre x en el lado derecho, pero con la desigualdad cambiada. Y eso es precisamente esta primera parte que se obtiene acá. La otra parte es similar. Multiplicar esto por x, queda x seno de 1 sobre x a la izquierda y x a la derecha con la desigualdad cambiada. Y eso es esta otra parte que está acá. ¿Ok? Por lo tanto, al igual que antes, lo que ocurre es que ahora estos límites, pero ahora con x tendiendo a 0 por la izquierda, porque el x es negativo, el x que estamos considerando ahora es negativo, esos límites también son 0. Entonces, procedemos igual que antes. Como el límite cuando x tiende a 0, pero ahora por la izquierda de x, y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x, ambos valen 0, entonces el teorema del sándwich asegura que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función que está aquí en el medio de esta, ¿ok? También es 0.
Luego, como el límite por la derecha y el límite por la izquierda coinciden, el teorema que acabo de recordar, este que está acá, me dice que el límite cuando x tiende a 0 de esa función va a existir y va a ser igual al límite común. Así podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 de x seno de 1 sobre x es igual a 0. ¿Ok? ¿Queda claro el ejercicio? Sí, profe. Un chance, la última parte está medio confusa. Bueno, la última parte es básicamente la misma, lo mismo que se hizo en la primera, ¿no? Tomamos la desigualdad 1 en el primer caso para x positivo, la multiplicamos por x en en los tres lados y la desigualdad se mantuvo. Entonces, el límite de este y el límite de este, cuando x tiende a 0 por la derecha, porque estoy tomando x positivo, va a ser 0. Entonces, el límite del medio también va a ser 0, cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Ok? Entonces, eso debido al teorema de Sandwich. En la segunda parte, tomamos nuevamente la desigualdad y multiplicamos por x en los tres lados y queda así, solo que como x es negativo, en este caso la desigualdad se cambia. Ambas desigualdades que están acá cambian. Queda este multiplicado por x y queda menos x, que va a ser mayor o igual que esto multiplicado por x, que va a ser x seno de 1 sobre x, y aquí mayor o igual que 1 multiplicado por x, que es x. Es decir, queda esta desigualdad que está acá. ¿Ok? A partir de esta desigualdad, como el límite que está en el lado izquierdo, de la función del lado izquierdo y el límite de esta función en el lado derecho, como esos límites ambos eh, existen y valen 0, coinciden, ¿ok? Entonces el límite de la función del medio, de esta de acá, también va a existir. Aquí estamos hablando ahora del límite por la izquierda, cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque x en este caso es negativo. Entonces, lo que hemos mostrado es que tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda de esa función valen 0. Debido a este teorema que tenemos acá, este teorema garantiza que si yo tengo límites laterales iguales, el límite de la función en el punto va a existir y va a coincidir, va a ser el límite común de los límites laterales. Eso es precisamente lo que hemos hecho acá. Tenemos esta límite por la derecha, límite por la izquierda. Acabamos de ver que ambos existen y valen 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0 existe y también vale 0. ¿Ok? Debido al teorema que eh, recordé ya un par de veces. ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. Bien. Cuando tomamos x menor a 0, al multiplicarlo por la función y, ¿no quedaría x mayor o igual que menos x seno 1 sobre x mayor o igual que menos x? Como dice x mayor o igual, tú dices que quedaría así x, ya lo voy a copiar acá lo que acabas de comentar. X mayor o igual que menos x seno de 1 sobre x mayor o igual que menos x. Eso es lo que dices. Sí. No, no quedaría de esa forma. ¿Por qué razón no queda de esa forma? Bueno, porque recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es multiplicar esto. Y también por x y también esta otra parte. O sea, las dos desigualdades que aparecen ahí. ¿Sí? Cuando usted toma, fíjense, vamos a hacerlo aquí en esta parte que está en blanco. Cuando usted toma menos 1, menor o igual que seno de 1 sobre x, ¿verdad? Y la multiplica por x, simplemente va a quedar así, menos x en el lado izquierdo y x seno de 1 sobre x en el lado derecho. Ahora, esta desigualdad que todavía no he colocado acá, ¿cómo queda? Eso depende de x. Si x es positivo, la desigualdad es la misma. ¿Ok? Pero si x es negativo, la desigualdad se cambia. ¿Ok?
Y entonces tenemos, en este caso que es x negativo, tenemos esta primera desigualdad. Por eso está esa primera desigualdad ahí. Porque a partir de esto, sí, a partir de eso, lo que se tiene es, bueno, a partir de esto, lo que se tiene es que al multiplicar por x, en el lado izquierdo queda menos x y en el lado derecho x seno de 1 sobre x. ¿Ok? Pero la desigualdad cambia porque x es negativo. ¿Ok? En el caso en el que x era positivo, fíjense, cuando x era positivo, en cambio, se obtuvo esta desigualdad. ¿Por qué se obtuvo esa desigualdad? Bueno, porque al multiplicar por x positivo, la desigualdad permanece. Y entonces se obtuvo esta, porque x era positivo. Pero en el caso negativo, en cambio, la desigualdad cambia. Lo que queda es esta. Fíjate que eso no es lo mismo que esto. ¿Ok? Es distinto. Esto que está acá, esta doble desigualdad, es la misma que teníamos aquí arriba. Fíjate que es esta misma que está acá. Solo que está volteada todo. ¿Ok? Pero es exactamente la misma desigualdad. Bueno, no exactamente, pero casi la misma desigualdad. Salvo por el menos x que está acá. Entonces, no es eso lo que se obtiene. Entonces, esta primera desigualdad se obtiene a partir de la primera desigualdad de 1, ¿ok? Multiplicando por x negativo. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Esto. ¿Ok? Esto es eso, es esto que está aquí arriba. Menos x mayor o igual que x por seno 1 sobre x. Eso es lo que está aquí. La segunda desigualdad se obtiene, voy a borrar esto, la segunda desigualdad se obtiene esta segunda desigualdad que está acá. Fíjense, se tiene que seno 1 sobre x menor o igual que 1. Bueno, al multiplicar por x, va a quedar x seno 1 sobre x en el lado izquierdo y x en el lado derecho. Ahora, si x es positivo, esta desigualdad permanece y entonces se obtendría esto que está acá, que es el caso en el que estábamos en x positivo. ¿Ok? Si x es negativo, en cambio la desigualdad cambia. ¿Ok? Y esto que está acá es precisamente lo que obtuvimos en esta otra desigualdad. X seno 1 sobre x mayor o igual que x, esto que está acá. Entonces, habíamos obtenido esta y ahora obtenemos esta otra. Entonces, lo que hemos obtenido es la doble desigualdad que escribí aquí. ¿Ok? Y de a partir de ahí se usa el teorema de sándwich y ya está. Entonces, esto que está acá no es correcto. Otra vez. ¿Sí queda claro? Sí, Bueno, fíjense ustedes un detalle que es importante. Eh, Me parece que yo lo dije en algún momento, no sé si en la primera clase, la segunda, yo comenté que las cosas que tienen que ver con límites, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con límites, viene definido por medio de desigualdades. Creo que lo comenté cuando estaba hablando de la definición de límite, ¿no? Eh, entonces, usted tiene que manejar muy bien las desigualdades. Si no las maneja bien, ocurre lo que está pasando en este momento, que hay malos entendidos, que hay cosas que no se da cuenta de dónde vienen, ¿ok? Y por lo tanto va a ser difícil que usted pueda proceder a calcular algún límite por medio de la definición, por medio del teorema del sándwich o quizás algún otro eh, alguna otra estrategia que implique una desigualdad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque es muy importante que usted maneje eh, de una forma muy hábil las desigualdades y también de las inecuaciones, ¿no? Porque de hecho vamos a ver después, cuando entremos en el contexto de la derivada, ¿ok? Que para calcular, por ejemplo, dónde la función es creciente, dónde es decreciente, dónde alcanza el máximo, dónde alcanza el mínimo, que si la función es una función que se abre hacia abajo, que abre hacia arriba, uno va a necesitar resolver inecuaciones. ¿Ok? Entonces, es importante, muy importante,
que usted maneje muy bien las desigualdades y la resolución de inecuaciones. ¿Ok? Si no lo sabe hacer hasta este punto o tiene problemas con eso, mi sugerencia es que practique. ¿Ok? Si tiene después algún problema, yo les puedo explicar. Pero es importante que ustedes, por su parte, practiquen ese tema, porque, insisto, es algo que se usa de una manera bastante recurrente, por lo menos en el tema de los límites y en el tema que tiene que ver con esta parte de las derivadas. ¿Ok? El estudio de crecimiento, concavidad y convexidad de las funciones de una variable. En varias variables, por supuesto, también se usa ese tipo de cosas, ok, digamos de otra manera, pero se usa, y entonces es importante que eso lo maneje muy bien. Bueno, vamos a continuar. El ejercicio que iba a colocar aquí, este simbolito, una E y estas dos rayitas encerradas en un círculo, en una circunferencia, esto es un ejercicio, ¿ok? Siempre va a significar esto ejercicio, no ejemplo, sino ejercicio. Suponga que usted tiene una función, vamos a suponer que está definida en un subconjunto de los reales y devuelve números reales. Entonces sean f y a un punto límite Bueno, yo creo que esto de punto límite yo solo lo comenté, pero no lo definí, entonces no lo voy a escribir acá. A un elemento de R, vamos a decirlo así. ¿Ok? Suponga, no solamente F, no necesito solo F, sino que también necesito una G. Entonces sean F y G. F y G, definidas en un conjunto subconjunto D de los reales. Si resulta que F es acotada, es decir, acotada en una vecindad de A. Recuerden que una vecindad de A, como lo hice notar hace un momento, una vecindad, cuando me refiero a una vecindad, me refiero a un conjunto de esta forma. ¿Ok? Un entorno o vecindad, así se le llama. Bueno, eh, vamos a poner entorno mejor, porque eso fue la palabra que usé arriba. En un entorno de A. Es decir, se tiene que f de x, el módulo de f de x, es menor o igual que una m. Existen m positivo, ¿sí? Y delta positivo, tales que se tiene que el módulo de esto de f de x es menor o igual que m para x en a menos delta más delta, en esa vecindad de A. ¿Ok? Supongamos que tenemos que f es acotada y supongamos que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0. Bueno, muestre, que hay que mostrar, cuando aquí digo muestre, básicamente lo que estoy diciendo es que mm, use el teorema del sándwich, ¿ok? Para mostrar, para calcular este límite y ver que vale 0. Muestre que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es igual a 0. Voy ¿cómo decirlo?
parafrasear esto de una manera distinta, ¿no? Lo que está diciendo este ejercicio es que si yo tengo dos funciones, una de las cuales es acotada, es decir, tiene esta propiedad, y la segunda tiene límite cero, entonces el producto de esas dos funciones también tiene límite cero. Eso es lo que está diciendo esta, eh, este ejercicio. Básicamente, esa es la situación que tenemos en el ejercicio anterior, ¿no? En el ejercicio anterior tengo dos funciones. Una de ellas, esta que está acá, está acotada. Sí, porque esa es el módulo menor o igual que uno. Y la otra tiene límite cero. Entonces el producto tiene límite cero. Esa es la razón por la que este límite vale cero. Porque ese ejemplo anterior no es más que un caso particular de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, bueno, vean ustedes eso. Traten de hacerlo. Piénsenlo por un momento. No me pregunten inmediatamente. Ok, piénsenlo, traten de hacerlo. Y si no lo logran, pues lo podemos hacer acá. Podemos tomar un tiempo para demostrar que esto es así. Ok. Bueno, ahora no sé si tienen alguna duda porque quiero pasar a otro tema y avanzar un poco en cuanto a la teoría que debemos cubrir. Ok. Pues bien, sí, Profe, ¿será que sí, podría subir un poquito para anotar bien el ejercicio, por favor? sí, Gracias. sí. Déjeme, déjeme mandarle eso por el WhatsApp. Sí, sí, no, esto es con recortes. ¿No? Le voy a mandar esta imagen por el WhatsApp. Ok, profe, muchas gracias. Ahí la tiene. Ok, ese es el ejercicio. Profe, una preguntita. Dígame. ¿Será que por WhatsApp también nos podría enviar todos los temas que hemos visto hasta ahora? Sí, sí, pero bueno, voy a tratar de, en lugar de hacerlo así por imágenes, colocar todo en un PDF, ok, para que tengan todo ese material. Por, por alguna razón, fíjense que acá en el, en el OneNote, yo no sé si ustedes han manejado esto alguna vez, pero por alguna razón aquí no me da la opción de guardar, de crear un nuevo archivo, sino que de hecho, fíjense que aquí tengo las clases de los otros cursos que estoy dando, ¿no? No solo eh, de cálculo, sino de esta cálculo multivariado y análisis real. Y entonces, no sé por qué razón aquí no tengo una opción en donde esté el archivo y guardar, etcétera, ¿no? Profe, Entonces, creo que es en la parte de arriba, abajo de minimizar pantalla dice compartir. Por ahí creo que lo sí, pueden. lo que pasa es que al compartir, eso también lo intenté, ok, al compartir, eso lo puedo hacer, al compartir le voy a compartir todo, incluso las clases de los otros, pero bueno, también puedo hacer eso, entonces, bueno, de todas formas, si les interesa ver las otras clases, pues las ven y si no, pues la dejan ahí, ya está, ok, entonces lo voy a hacer de esa manera, lo voy a compartir así, ok, solo que por lo que entiendo, aquí debo escribir todas las direcciones de correo electrónico. Voy a compartírmelo a mí y a partir de ahí eh, voy a enviárselos a ustedes al WhatsApp el enlace para ver eh, si con eso funciona. Ok, déjeme hacer eso una vez para. eh, no sé si esto me permite.
reenviarla. Quizás tenga que compartirlo con cada uno de ustedes. Si bien, comparte todo. Bueno, ya después veré cómo hago eso. Ok. Si no, simplemente tomaré esos recortes como hice, lo incluyo en un PDF y les mando el archivo como PDF. Y ya está. Ok, bueno, Profe, disculpe. díganme. En el libro, o sea, tomó el ejercicio anterior, lo tomó del libro de Stewart. Tomé ese ejemplo, no exactamente el ejemplo, sino uno distinto. Aquí es x cuadrado por seno 1 sobre x, bueno, en el caso de ellos es más sencillo. El ejemplo 11 que dan acá en el libro es más sencillo porque cuando multiplicas por x cuadrado, x cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Bueno, si x es positivo, si x no es 0, x cuadrado es positivo, estrictamente mayor que 0. Entonces, estudiaron un solo caso. En nuestro caso, estudiamos dos porque teníamos x positivo y x negativo, ¿no? En este caso, como x cuadrado siempre es positivo, la desigualdad permanece. Fíjense que aquí multiplican por x cuadrado, la desigualdad permanece, y entonces usan el teorema de Sandwich y se acabó. Ok, es más directo este ejemplo. No es exactamente el mismo, pero el que hicimos nosotros es un poco más complicado. No excesivamente más complicado, pero sí un poco más complicado que este ejemplo 11. ¿Ok? profe. En el otro libro, el de Salah Hill, seguramente hay ejemplos también de eso. Bueno, es, bueno, aquí varios ejemplos por definición, ejemplos de límites laterales. Eh, mm, mm. Bueno, fíjense, una cosa que no comenté acerca de los límites es este teorema que está acá, la unicidad de un límite, ¿no? El límite es único. Eso es algo que, bueno, ahorita es que me doy cuenta y recuerdo que no lo hice. Si yo tengo un límite, que existe un límite en una variable, entonces ese límite es único, no hay dos. ¿Ok? No pueden haber dos límites distintos, tiene que ser el mismo. La demostración es una aplicación, es una reescritura de la definición, no más que eso. Pero bueno, aquí en este otro libro que yo no estoy seguro si se los compartí o no, creo que sí. Bueno, si no es así, ya lo voy a hacer. También hay ejercicios de límites y ejemplos. Pues bueno, está en inglés, pero básicamente es la matemática que está ahí es la misma, entonces no creo que sea difícil eh, de entender. Bueno, vamos al otro tema de límites. Límites en el infinito. Vamos a hablar de límites en el infinito. Algunos libros le llaman límites al infinito. ¿Ok? Bueno, ¿verdad? No importa el nombre que se le dé, importante es lo que está en el fondo, ¿no? Vamos a definir, estamos interesados ahora en definir lo que significa que estos límites, ¿no? El límite cuando x tiende a un número a de f de x, que esto sea más infinito o que sea menos infinito. ¿Ok? Esas dos la queremos definir ahora, pero también queremos definir qué es lo que significa que el límite cuando x tiende a infinito de una función es igual a un cierto valor, o el límite cuando x tiende a menos infinito de una función es igual a un cierto valor. Son cuatro límites que queremos definir. ¿Ok? Entonces, el primero, vamos a comenzar con lo siguiente. Definición. Diremos, vamos a tomar una función primero, sea f, una función de R en R, ok, y a un número, vamos a, en lugar de a,
Sí, sí, y a un número real. Diremos que el límite de f cuando x tiende al punto A es infinito es decir, más infinito, si ocurre lo siguiente. Si dado epsilon positivo, existe, para ver, dado epsilon positivo no, dado epsilon positivo no, aquí eh, esta parte no es así. Si dado m positivo, más bien un m mayor que 0, existe un delta positivo tal que si uno tiene que x es mayor que m, mayor o mayor o igual, en realidad eso no importa, entonces, no, aquí está mal esta parte también, esto no es así, x mayor que m no. Si x menos a es menor que delta, entonces f de x es mayor o igual que m. Así, esa es la definición correcta. Esto lo denotamos por el límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito simplemente, o algunos le ponen aquí más infinito, lo mismo. Ok, esta es la notación que se usa para eso. Esta misma definición es la definición que se tiene en el caso en el que uno tiene, cuando uno tiene el límite por la izquierda o límite por la derecha. Es exactamente la misma definición, solo que en lugar de considerar este intervalo, por cierto, aquí me faltó algo, aquí faltó decir que esto era positivo, ok, ponerlo en negro, porque aquí uno necesita que X no tiene por qué ser A, ok, entonces uno coloca esto positivo, si ocurre esto. Ahora, déjeme explicar un poco esa definición. La idea es la siguiente. Cuando a mí me dan un M positivo, okay, lo que me están diciendo es que en la recta real hay un cierto M. Okay, vamos a poner eso allí. Entonces, en esa recta real tenemos un M positivo. El 0 está por acá a la izquierda, no lo voy a colocar, simplemente coloco mi M por ahí. Y cuando me dicen que existe una, un delta positivo, ok, que dice aquí existe delta positivo, lo que me están diciendo es que hay un intervalo centrado, vamos a poner esto en negro, centrado en A y radio delta, es decir, desde A menos delta hasta A más delta, ok, tal que para cualquier punto que yo considere dentro, para cualquier X que considere dentro de ese intervalo, su imagen va a estar por encima de M, va a ser mayor que M.
mayor o igual que X, ¿sí? Entonces, repito, la situación es esta. Cada vez que me dan dado M positivo, significa que hay un número M en la recta real, bueno, un número que es mayor que 0. Eso lo estoy dibujando acá, ¿ok? Aquí abajo. Si me dicen que existe un delta positivo, lo que me están diciendo es que existe un intervalo centrado en A y radio delta, un intervalo de esta forma, y de tal manera que ocurre lo siguiente, que si yo considero un punto dentro de esta vecindad, dentro de este intervalo, sin que el punto sea A, porque aquí estoy diciendo mayor que X, módulo de X menos A mayor que 0, lo cual significa que X no va a ser A, pero puede ser cualquier otro punto dentro de este intervalo, entonces ese punto va a tener imagen más grande que este. ¿Ok? Lo interesante del asunto y la razón por la cual este límite es infinito, es igual a infinito, es porque a mí no me importa que M tú me des. Puede ser muy grande, puede ser 100.000 millones. ¿Ok? Lo que me importa es que yo siempre puedo conseguir un delta de tal manera que todos los puntos dentro de este intervalo aquí van a tener imágenes más grandes que la imagen va a ser más grande que 100.000 millones. Y si me das un número más grande que 100.000 millones, entonces también igual voy a seguir consiguiendo un delta o un intervalo centrado en A, tal que todos los elementos que están dentro de ese intervalo tienen imagen más grande que ese número más grande que me des. No importa cuán grande sea el número que tú me des, siempre voy a poder conseguir un intervalo cuyas imágenes son más grandes que el número que me des. ¿Ok? Precisamente, yo comenté hace algunas clases que esa era precisamente la idea del infinito. El infinito es no un número, sino una idea. ¿Sí? La idea es que no importa cuán grande sea el número que yo dé, el infinito siempre lo sobrepasa. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que está diciendo esta definición, que no importa cuán grande sea el m que yo considero, voy a poder conseguir un intervalo acá tal que sus imágenes, las imágenes de todos los puntos dentro de ese intervalo, sobrepasan al número que me diste. No importa cuán grande sea ese número que tú me diste, siempre voy a poder hacer eso. Y por lo tanto, el f de x efectivamente está tendiendo a infinito. Está haciéndose más grande que cualquier número que yo dé. ¿Ok? Esa es la definición y la interpretación geométrica de esta definición. Bueno, vamos a detenernos en este punto y mañana continuamos con los límites al infinito. ¿Ok? Terminamos con esa parte, con las otras tres definiciones que falta por dar de estos límites y damos ejemplos de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, en esos ejemplos, además, vamos a ver qué es lo que ocurre con los límites al infinito y las asíntotas. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar las cosas hasta este punto. No sé si tienen alguna duda. Voy a detener la grabación en este momento.